Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y bienvenidos como siempre a Hablamos Español. Hoy en esta lección quiero hablarles de la acentuación en los diptongos, en los triptongos y en los hiatos. Ahora bien, ¿qué son estos conceptos? ¿Qué son estas palabras? Los diptongos y triptongos y los hiatos son la reunión de las vocales dentro de una palabra, cuando van juntas en la palabra, pero pueden formar una sola sílaba, como el caso de los diptongos y triptongos, o pueden ser parte o formar dos sílabas diferentes, como el caso de los hiatos. Ahora, para ver bien los diptongos, triptongos y los hiatos, hay que remontarse al alfabeto español, que tiene 5 vocales. Y esas 5 vocales están clasificadas por el tono, por la tonalidad, por la fuerza de la tonalidad, en fuertes o abiertas, la A, E, O, y en cerradas o débiles, como la I y la U. Entonces, la combinación diferente de las 5 vocales entre sí va a permitir hablar o explicar qué es un diptongo, qué es un triptongo y qué es un hiato. Pero ahora comencemos viendo la cuestión fonética. Y en ese sentido también podemos hacer otra diferencia, decir que los diptongos y los triptongos se van a expresar en un solo golpe de voz. Es por eso que forman parte de una sola sílaba. En cambio, el hiato se expresa en 2 golpes de voz, y de ahí que se entiende que hay 2 sílabas en la palabra pronunciada. Eso del punto de vista fonético. Del punto de vista de la estructura de la combinación entre las diferentes vocales, vemos que un diptongo se forma entre una vocal débil y una fuerte, aquí en el recuadro azul. O, al contrario, entre una fuerte y una débil, en el recuadro rojo. También un diptongo es formado por 2 débiles, I y U, o a la inversa, U, E, I. Aquí I, U en el recuadro azul y U, I en el recuadro rojo. Ya veremos los ejemplos. En cuanto al triptongo, este se forma por una vocal débil, I, U, una fuerte, A, E, O, y una débil. Ya veremos también en los ejemplos. Estas dos forman una sola sílaba, o van a formar parte de una sola sílaba. Ahora, el hiato, esto hay que tener bien en cuenta, son 2 vocales fuertes que van unidas en la palabra, pero que forman 2 sílabas diferentes. Y también un hiato se forma entre una fuerte y una débil acentuada. Es decir, la débil acentuada va a tomar el carácter de fuerte y se va a separar en la palabra como una sílaba independiente. Ya veremos en los ejemplos. Pasemos a los ejemplos del diptongo. Tenemos aquí aire. En aire hay 2 sílabas, A, I, fuerte, débil, y la otra sílaba. La siguiente, huevo. Hue, una sílaba, y vo, otra sílaba. Huese, una débil y una fuerte. Peine, peine, de la misma manera, una fuerte, una débil, una sola sílaba y la otra sílaba. La siguiente,
Y pongan atención a esta palabra que la vamos a volver a ver más abajo. Aquí tiene 4 sílabas. Secretaria. El diptongo está al final, una débil y la A fuerte. Secretaria. La siguiente, 2 sílabas. Boina. Fuerte y débil. La otra, entre las 2 débiles, ciudad, 2 sílabas, ciudad. Y la otra, cuidado, 3 sílabas, cuidado. Los diptongos CU, QI. Eso a veces crea una pequeña dislexia. Los ejemplos para los triptongos. Confiáis, guiáis, apreciáis, Paraguay, buey. Aquí vamos a ver cómo 3 vocales forman o están formando una sola sílaba. Confiáis, 2 sílabas. Guiáis es una sola sílaba, es un monosílabo. Y aquí hay 1, 2, 3, 4 vocales. Y ahí es el triptongo. La U es parte de la fonética de la G. Cuando hay una I, para no decir ji, decimos gui. Guiáis. La otra, apreciáis. Igualmente, esto forma una sola sílaba. Apreciáis. Paraguay. Y aquí la Y está asimilada como la I, como el sonido de la I latina. Entonces es una vocal débil. Tiene el sonido de la vocal débil. Lo mismo con buey, que es una sílaba. Los ejemplos de los hiatos. 2 vocales fuertes. Poseer. Aquí, ahí vemos la ruptura. La ruptura, entonces, 1, 2, 3 sílabas. No se leen dentro de una sílaba. Poseer. Golpear. Y aquí se pronuncia las 2 vocales. Aquí, yo decía, es en un solo golpe, el diptongo y el triptongo. Confiáis, ciudad, aire. Aquí, poseer, golpear. En realidad es así como debía pronunciarse el hiato. Aquí tenemos otra palabra con hiato, que tiene 3 sílabas. Alcohol. Alcohol. En esta palabra hay 2 vocales, la misma vocal, la O, separada por la H. Pero la H, como es muda, se considera que las 2 vocales están juntas en la palabra, suenan juntas en la palabra, pero evidentemente son un hiato porque son fuertes. Y ahí está alcohol, 3 sílabas. Después tenemos el ejemplo del hiato formado con una vocal débil y una fuerte, ya sea delante o ya sea detrás. Río y Raúl parecen palabras simples de una sola sílaba, pero son palabras de 2 sílabas. Río, Raúl. Son hiatos formados por una vocal débil delante de la fuerte o por una vocal débil detrás de la fuerte. Y lo que decía, que observen, secretaría. Entonces, secretaria, secretaría. Secretaria, 1, 2, 3, 4, es la señora que atiende
las cosas en la oficina, o la señorita que atiende las cosas en la oficina es la secretaria. En cambio, la oficina, el lugar es la secretaría, que tiene 5 sílabas. Eso vemos que en el ejemplo, una misma palabra por la acentuación, si le damos valor de fuerte a la I, va a convertir, va a quebrar, va a crear una nueva sílaba. Una misma palabra puede tener 4 sílabas o 5 sílabas, según la acentuemos. Entonces, eso es todo en cuanto a las definiciones de diptongo, triptongo e hiato. Con esta explicación creo que comprenderemos mejor cómo funcionan los acentos, porque aquí hay palabras acentuadas, pero que yo no he explicado porque eso merece una explicación aparte. Para eso vamos a explicar la acentuación en los diptongos, la acentuación en los triptongos y la acentuación en los hiatos. Ahora vamos a ver de manera específica cómo se acentúan los diptongos. Y para eso hay que tener en cuenta 3 puntos. El primero, hay que tomar en cuenta o tener en cuenta la regla general de la acentuación, es decir, cuando se acentúan las palabras agudas, las palabras llanas y las palabras esdrújulas. El segundo punto, se acentúa siempre la vocal fuerte. Sin el diptongo está formado por una débil y una vocal fuerte, o una vocal fuerte y una vocal débil, siempre se va a acentuar la fuerte. Y el tercer punto es que si el diptongo está formado por 2 vocales débiles, se acentúa la segunda que va en la palabra. Ya vamos a ver en los ejemplos. Aquí he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Todas ellas llevan acento. Entonces vamos a acentuarlas según estos 3 puntos, según lo que dice la gramática. Primero, hay que tener en cuenta la regla general de la acentuación. Entonces vamos a ver. Después, huésped, náutico y función. Después. Esta es una palabra aguda. El acento debe ir en la sílaba, la última sílaba. Pero la última sílaba está formado por un diptongo. Entonces, ¿dónde ponemos el acento? En la vocal fuerte. U débil, fuerte E. Después, 2 sílabas. La otra, huésped. Huésped. Es una palabra llana que debe llevar acento porque termina en una consonante. Entonces, ¿dónde ponemos? U u E. En la E, porque la E es la fuerte. Huésped. Aquí tenemos una palabra esdrújula. Náutico. Nau es una sola sílaba con el diptongo AU. ¿Dónde ponemos el acento? En la fuerte A. Y como ven aquí la fuerte está delante de la débil, aquí detrás. Y es una esdrújula, náutico. Y la última de este grupo, función. Función. Y esto ya sabemos, todas las palabras terminadas en ción siempre llevan acento en la O. La O es la vocal fuerte en este diptongo. Función, canción, elección. Entonces ahí está, es más fácil poner siempre el acento. Es así como se pone en la vocal fuerte del diptongo. Ahora bien, si en la palabra el diptongo está formado por 2 vocales débiles, se pone en la segunda. Aquí tengo 2 palabras. Cuídate. Y aquí, en la segunda, cuídate. Cuídate. Y aquí 21. 21 alumnos en la clase. 21. Y en la U, en la segunda. 21. Cuídate, 21.
Como vemos, esos son los puntos importantes que hay que tener en cuenta para acentuar los diptongos en el español. En cuanto a la acentuación de los triptongos, de las palabras que llevan triptongo en el español, la cosa es relativamente más sencilla porque existen muy pocas palabras con triptongo que llevan acentuación en el español. Y para acentuar hay que considerar dos cosas. Estas dos cosas son, primero, tener en cuenta la regla general de la acentuación. La acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas, cuando llevan acento, y es eso que tenemos que tener en cuenta, esta regla general. Después, la cosa importante es que se acentúa la vocal fuerte. La vocal fuerte que está entre las dos débiles, la vocal fuerte debe acentuarse, claro, si es necesario acentuar porque hay palabras con triptongo que no son acentuadas. Ahora bien, decía que hay muy pocas palabras acentuadas con triptongo y estas son normalmente o frecuentemente las que corresponden a la segunda persona del plural del presente indicativo y del presente subjuntivo. Aquí tenemos en las columnas los siguientes ejemplos. Vamos a ver 5 verbos. Los infinitivos limpiar, apreciar, premiar, cambiar y asociar. Para el presente indicativo se acentúa limpiáis. Aquí está el triptongo. La A, vocal fuerte entre dos vocales débiles, entre dos ies. Limpiáis. Entonces el acento va en la A. Apreciáis. La misma cosa. Apreciáis en la A. Premiáis. Premiáis. Cambiáis. Cambiáis y asociáis. Asociáis. Como vemos, en un solo golpe de voz va el triptongo. Apreciáis, limpiáis, son palabras agudas. En el presente de subjuntivo, limpiéis. Ha cambiado la A en E, pero sigue el triptongo. La E es la fuerte y las dos débiles. Limpiéis, apreciéis, premiéis, cambiéis y asociéis. Eso en cuanto se refiere a la acentuación del triptongo en el español. En la siguiente secuencia vamos a ver qué hay que tener en cuenta para acentuar los hiatos. Por último, quiero presentarles la manera como se acentúan los hiatos en el español. Y aquí hay que tener bien en cuenta lo que voy a indicar, porque la acentuación de los hiatos supone dos situaciones. La primera es si el hiato implica dos vocales fuertes. En ese caso se tiene que tomar en cuenta la regla general de la acentuación. Y en una segunda situación es cuando el hiato implica una vocal fuerte y una débil. En este segundo caso, la acentuación del hiato no responde a la regla general de la acentuación, sino que simplemente se va a cumplir una regla particular. Veamos el primer caso. Si el hiato implica dos vocales fuertes, decíamos, se tiene en cuenta la regla general de la acentuación. Aquí tenemos estas palabras, todas son un hiato que debe acentuarse. Créeme, entonces aquí en la donde se alza la voz, créeme, créeme, y es una palabra esdrújula, créeme, porque las dos vocales forman parte de sílabas diferentes. Aéreo, aéreo es también una palabra esdrújula, a-e-re-o. Hay 4 sílabas y la sílaba acentuada es la antepenúltima. Eólico. Es en el sonido de la voz que se escucha el acento. Eólico. El acento va en la O. Eólico. La vocal fuerte E, la vocal fuerte O, eólico. Y es también una esdrújula.
Después está mareó. Yo voy a decir mareó. Juan se mareó cuando viajaba en barco. Juan se mareó. En ese caso es un pasado simple. ¿Ah? Mareó. ¿Sí? En ese caso estoy acentuando un hiato. Ahora bien, cuando están implicadas una vocal fuerte y una débil, siempre se acentúa la vocal débil. Aquí yo lo he subrayado con rojo para que ustedes tengan bien en cuenta. Y esta es una regla particular de la acentuación en el español. Entonces, aquí hay río y o. Yo voy a acentuar río. Aquí es un monosílabo, pero que hay que acentuarlo. Río, y formamos una palabra que sería llana, porque hay dos sílabas. He roto el diptongo, se ha formado el hiato, se han formado dos sílabas, río. Sería una palabra llana. Como termina en vocal, no tendría que estar acentuada, pero aquí yo lo acentúo. Entonces, por eso rompe con la regla general de acentuación. Flor. Es otro caso. Búho. Búho. Oír. Oír. Siempre en la maíz. Maíz. Aquí vemos cuando hay una fuerte y una débil, siempre se pone el acento en la débil. Esa es la regla particular que va a romper la regla general de la acentuación, y esa es la complejidad de la acentuación en los hiatos. Bien amigos, con todo eso creo que he dado un panorama general de la acentuación en el español. Espero que este video les sea útil y les agradezco como siempre por permanecer en la audiencia del canal. Gracias y hasta una próxima lección. Adiós.